Como veis, estoy usando mi cuenta de Gmail normal, no la de Google Workspace, y está en pelotas esta cuenta. No, estos son solamente demos, ¿no?, que te ofrece la aplicación. Es un prompt, entiendo que la máquina te devuelve lo que quieres o lo que pediste, le puedes seguir pidiendo cosas. Aquí, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí no ha cargado nada a la derecha, ¿no? A ver si yo me voy a otro ejemplo. Indoor plants. Aquí sí. Aquí le pide, bueno, el usuario le pide más cosas y añade, correcto. Pues vamos a hacer lo siguiente. Veamos, yo me preparé un prompt a partir de un diseño que hicimos hace bastante. Dice Fernando, en la película también se llama Stitch. Ay, Dios. Dios santo. Bueno, no me lo puedo quitar de la cabeza eso ahora. Dije, me preparé un prompt a partir de un diseño que hicimos para nuestra landing de UXFOMO, comunidad, y le voy a pedir a Stitch que genere la tarjeta de un evento. A ver qué hace. Me lo escribí con bastante detalle, entonces lo voy a pegar. Ah, bueno, una cosa. Estaba haciendo la revisión. Aquí hay demos. He visto que hay como dos modos, que es uno basado en Gemini 2.5 Flash y otro que es uno basado en el Experimental Mode, que es Gemini 2.5 Pro. Creo que la única diferencia que tienen es que uno te permite, entiendo que subir imágenes. A ver. Añadir un sketch, un mockup o inspiración visual. Vale. Vamos a probar con el Gemini 2.5 Standard Mode. Bueno, el Flash. Le pego el prompt. En el prompt pongo diseño una tarjeta informativa para una conferencia de UX usando un estilo moderno, limpio y minimalista. La tarjeta debe incluir los siguientes elementos. Etiqueta superior con la palabra conferencia, en fondo negro y texto blanco con bordes redondeados. Título destacado, cómo hacer diseño UX con IA. Usa tipografías en serif, moderna, grande y en negro. Fecha y hora, día de la semana, abreviado, día, mes y año completo. Y acá hay un ejemplo, como lo teníamos en la tarjeta. Hora, 9 horas. Ambos elementos deben ir en color azul. Lo que no hice yo... Ah, bueno, claro. Lo que yo le puse el código X y Stitch pega y muestra una... genera una muestra de color como podría ser un Visual Studio Code para destacarse del resto del contenido. Avatares circulares de 5 personas alineados en fila en la parte inferior. ¿Recordáis, no? Con colores de fondo variados y vivos, con un toque humano y social. Esto lo recordaréis los viejos en el canal. Texto inferior, Tomás y Yulimar también asistirán. Con tipografía ligera, color gris oscuro, fondo blanco con bordes redondeados para toda la tarjeta. Añade un botón CTA con Únete, como Únete. Venga, vamos a... Bueno, mobile no, voy a decir web. Solamente cambio el color, ¿no? Venga, vamos ahí. A ver qué hace. Hola Edith, muy buenas. Aquí estamos saliendo de un pozo en el que entré yo solo al escribir mal el nombre de la herramienta. Dios. Algo haré para salir airoso. Ya veréis. Tomo un poquito de café. Sinceramente, había visto la portada del vídeo de Raúl y de algún guiri y Dios mío lo que hace. A ver, esto no me gusta mucho, ¿eh? Esto no me gusta nada. Pero claro, yo le puse una tarjeta, le dije, haz una tarjeta, pero no le dije de qué tamaño. Y entiendo que, a ver, puso la conferencia no
respetó el fondo negro con texto en blanco, como le dije, ¿no? Conferencia con fondo negro y texto blanco, no lo hizo. A ver, pincho. Pincho y me muestra el prompt. ¿Puedo ver el código? El código, copiar código. Esto está interesante, ¿eh? Esto está interesante. Entiendo que el código es Tailwind, ¿no? ¿Sí? Quito el código. No, no quiero copiarlo. Quiero salir de aquí. Vamos otra vez. Si pincho en el diseño, abre esto. Edit. Edit. Edit me pega la imagen. A ver. Edit me pega la imagen y me imagino que podré empezar a editarla. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, pero antes quería ver. Esto es Edit Tem. Light y Dark. Me imagino que generará un estilo Dark. Color Primary será este color, ¿no? Seguiste cogiendo el azul. Bordes redondeados. La fuente. Bueno, quiero ver qué pasa con lo de Edit. A ver, pero no me entero. Yo pincho esto y tengo la posibilidad de copiar el código, de ir al código y de copiar el diseño para pegarlo en Figma, supongo. Correcto. Pero antes, si pincho otra vez, supongamos, si yo quiero editar y le digo la leyenda está en inglés, ¿no? Conference debe estar dentro de un contenedor de color negro. Es más, le voy a poner el código y añade la muestra de color de un contenedor con fondo de color negro y el texto debe ser de color blanco. A ver, si le digo esto, entiendo que dice a ver. A ver si ahora, si lo hace bien, lo que voy a intentar es que lo haga o que haga la tarjeta más pequeña. Uy. Yo creo que, a ver, le estoy hablando en español, pero esto también se lo puse en español. Y aquí lo que hizo es, yo le dije, la leyenda Conference debe estar dentro de un contenedor. ¿Puedo editar el post anterior? No. ¿Puedo ir al paso anterior? Tampoco, ¿no? A ver. Vuelve al diseño del paso anterior. Vamos, Tomás dice, dile que sea un batch correcto. Sí, creo que al decirle contenedor, creo que lo tomó como todo, ¿no? Vamos a probar. A ver si vuelve al paso anterior. Yo no lo he probado, no sé si vosotros sí, pero yo no, como digo. Es un poco lento, ¿no? Tengo la sensación, porque creo que está como en beta, o bueno, es como un experimento. Vamos a ver. Vale, volvió al paso anterior, pero me parece que... A ver, yo en realidad podría haber pinchado aquí. Estoy en el paso anterior y podría haber dicho edit. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a ignorar esto
porque lo ha roto un poco. Vuelvo al paso anterior. Joder, digo, vuelvo al paso... No, aquí no. Es más... Aquí vuelvo al paso anterior que me lo dio. Le digo edit, me la pega en la caja de prompt y le digo, como dice Tomás, muestra la palabra conference dentro de un budget de color con color de fondo negro y texto. Me va a entender. A ver ahora. Ya le fui bastante específico. Muestra la palabra conference dentro de un budget con color de fondo negro y texto blanco. Entendemos que a lo mejor no pone los bordes redondeados que le pedí antes, pero debería atacar solamente a la palabra conference. Yo aún no vi que funcione con componentes. Me lo rompe también. Bravo, bravo. Me lo ha roto otra vez. Dice la tarjeta de la conferencia UX ha sido actualizada. Aparte cambió también el... No me gusta. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo vuelvo al primer paso y le digo edit, ajusta el tamaño de la tarjeta a 330 píxeles con paddings. Se lo voy a poner en plan código CSS. Pensemos 16 píxeles arriba y abajo y vamos a cambiárselo. Vamos a ponerle 8 píxeles. No va a quedar muy bien, pero... A ver, no, mejor. Vamos a poner 24 arriba y abajo y 16 a la izquierda y a la derecha. Si se equivocó con lo de la conferencia, con el budget, no sé si lo va a hacer bien esto. O a lo mejor no sé si yo soy el que le está pidiendo cosas que no puede hacer. Jorge dice, Stitch no me gusta. Stitch no me gusta. Ahí te faltan las comas, Jorge. Sin acritud. Stitch no me gustan, sus diseños son básicos. No digo que sea experto, pero creo que podríamos crear mejores. Sí, nosotros seguramente lo podemos hacer mejor. Me está ignorando totalmente, ¿no? Totalmente me está ignorando. Para mí no está preparado para componer, no está preparado para nada. Ah, dices, vale, ya te estoy entendiendo, Tomás. Dices que no está preparado para componentes como lo que le estoy pidiendo, o una tarjeta, un elemento, a lo mejor para un template. A ver, vamos a probar. Me voy atrás. ¿Puedo hacer uno nuevo? Sí, le digo, también en web, vamos a pedirle algo más. Recordemos cómo es la... A ver, un momento. Vamos a ir al Experimental Mode, le adjunto la captura de la tarjeta que diseñamos, que la tengo. Se lo adjunto. Y digo... genera una card con el diseño que te adjunto. Y la card tiene todos los elementos que le pedí antes. Web, card, a ver qué hace. Hat tricks. Al parecer siempre tienes que pasarle el contexto. Puede ser que tenga poca memoria para guardar el histórico del chat. Pues puede ser hat trick, o como cojones se diga tu nombre. Pero bienvenido. Si me muestra un layout tan grande, me parece que la tarjeta... Yo una de las pruebas que le iba a pedir era, si generaba bien la tarjeta, la segunda iteración que le iba a pedir, como digo, es crea un grid con 6 de esas tarjetas
para breakpoints, desktop, tablet y mobile, porque la quería pegar, como veis, bueno, no estáis viendo el Figma, pero la quería pegar en un Figma Sites, a ver si iba a funcionar. Creo que le estoy pidiendo demasiado. A ver, lo hizo bastante bien. Es verdad que aquí no hay tantos avatares, pero el código es decir, mirad, voy a ir un momento a Figma. Ok, aquí estamos viendo el Stitch sin la T, Dios mío. Y me voy a UXFOMO Website y la tarjeta era esta. Bueno, esta no. Miento, esta. Ok, y si la vemos y la comparamos con la de... Tenemos el label, el título, fecha y hora, los 5 avatares y esta leyenda. Vamos a ver qué hizo. Y le pegué esta captura, me voy a Chrome, como digo. El texto lo puso aquí abajo, y antes estaba a la derecha. La alineación... ¿No hay posibilidad de hacer zoom? No, ¿no? La alineación está un poco rara. Bueno, a ver. Vamos a ver qué hace con el código. Le pone un H1. Bueno, porque es verdad, tiene una sola, vale. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, le digo, aplica un H2 al encabezado de la card? Entiendo que nos va a actualizar el código. Es una tontería, pero pruebitas. Pruebitas. A ver. El diseño sería igual, no creo que lo achique, porque espero que entienda que yo simplemente quiero un H2 con el mismo aspecto. Si me lo devuelve, activaré el código y veo lo que nos da. La segunda prueba va a ser que genere el grid, como digo. Ese prompt lo tengo también escrito en Notion para pegarlo. Es muy simple. Tomás dice, prueba en inglés por las dudas. Vale. Estéticamente creo que es la misma. No. Fijaros que tenía el H1, tiene un tamaño, y en el H2 lo achica. Bueno, vale, no pasa nada. Entiendo que el código lo habrá hecho bien. Code. Sí, esto lo hizo bien. Vale, ahora. Luego seguimos probando eso, Tomás. Me voy a ir un momento a Notion y voy a coger el hola Coli UX. Luego de usarlo creo que es más rápido hacerlo en Figma directamente. Sí, totalmente. Estamos haciendo pruebas. Tengo aquí un prompt que me copio. Me lo traigo a Stitch, que estás aquí en Chrome. Y le digo, diseña un grid responsive con 6 tarjetas como las de la conferencia. Sí, con 6 tarjetas. Le dejo como las de la conferencia UX, que se adapte a 3 breakpoints de 375, 800 y 1280 píxeles. Los 3 breakpoints que genera Figma Sites. A ver qué hace. Lo que quiero es coger ese código, perdón, quiero copiar el código y pegarlo en Figma Sites a ver si lo podemos meter en los breakpoints y funciona. A lo mejor le estoy pidiendo demasiado, ¿eh? Seguro. Ahora es cuando Stitch explota y pide vacaciones. Últimamente estoy rompiendo todo, Tomás. Como rompimos Figma Sites el día viernes. Dios santo. Aquí generó una landing. Design Co, Home, About, Servicios, Portfolio, Contacto, Empezar.
UX Conference Highlights. Keynote de Sarah Johnson. Esto es al nivel de, ¿cómo se llamaba el fantasma que apareció cuando estábamos haciendo la landing de el Bamboo Pulse? Miguel Tía. Sí, esto está al nivel de Miguel Tía. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cosa. Voy a ser bueno con Stitch y le voy a pedir: elimina el header y deja solo el grid de 6 tarjetas. A ver si nos llevamos eso a Figma Sites y funciona. Dice Hat: al parecer el tamaño de su contexto son 3 prompts de usuario. Joder, está súper verde entonces. Aquí Vale, pensé que había roto también. Pensé que estaba pasando lo que decía Tomás, que estábamos rompiendo Stitch. Por cierto, bueno, no. Mientras que esto piensa, me voy a ir un momento. No, ya no. Me ignoró completamente. Bueno, no me ignoró. También le debí haber dicho que quite el footer y no lo vi antes, ¿no? No lo vi antes el footer. Vale. Bien, me hizo caso. Borra el footer. Mientras que lo hace, me voy un momento a Figma y os cuento que tenemos una conferencia. Tenemos 19 usuarios por ahora. Tenemos una comunidad en Figma, en Discord, que podéis entrar pinchando, leyendo ese código QR o entrando en juanpablo.com/Discord. Y ahí estamos todos los días hablando de UX, UI y de temas relacionados con nuestra industria. Así que ahora me vuelvo, después de esta promo, me vuelvo aquí y venga, tenemos aquí esto. Perfecto. El código no me interesa ahora mismo. Entro, Figma Export no está disponible. Hostia. Me dice que no está disponible para cuando subo imágenes. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver. Vamos otra vez. Esto no me convence nada. Me voy a ir otra vez a la UX Conference Card. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Copio este prompt. Abro un nuevo hilo. Lo pego. Diseño una card informativa de 330 píxeles para una conferencia. No le voy a poner ni lo de la conferencia, usando un estilo moderno, limpio y minimalista. La tarjeta debe incluir los siguientes elementos. Le digo, lo dejo así. A ver qué genera ahora. Si lo hace mal, voy a hacer la prueba que decía Tomás. Lo voy a poner en inglés. Le dije, tarjeta informativa, no le hablé ni de conferencia UX, solamente en los contenidos de la tarjeta. Con esto estoy diciendo que a lo mejor ya le pongo un poquito más, es decir, le quito el contexto global de la conferencia UX. Y, a ver si me hace caso y me entiende. Si no, copio esto y como digo, yo me abro otro navegador, no lo vais a ver vosotros, pero mientras tanto, me lo paso a inglés. Lo tengo aquí en inglés. Todavía no me ha devuelto nada.
Pensé que iba a andar mejor, ¿eh? A lo mejor le estoy pidiendo cosas como decíamos que deben estar calentitos los servidores de Google con tantos prompts. Lovable, V0 y Bolt le ganan por goleada ahora mismo, ¿no? Fernando Vergel dice, a mí me dice que no pudo copiar el diseño a Figma, que lo intente después y no me deja ver el código. Y estás tú, Fernando, utilizando un diseño. ¿Te animas si quieres copiar el prom en el chat y ver qué diseña? Y si alguien quiere pegar un prom y hacemos la prueba juntos, mirad, aquí lo hizo mejor que antes, ¿ok? Lo hizo mejor que antes. Estamos viendo un MVP de IE en 2025. Hace 3 años podía pasar esto, sí. A ver, vamos a ver lo siguiente. Hizo más o menos la tarjeta, la hizo mejor. Le voy a decir lo mismo que le pedí antes. O hacemos la prueba con el inglés. Vamos a hacer la prueba con el inglés, venga. Copio, abro un nuevo hilo y le pego el prompt en inglés. Si le hace igual, es que le da igual si esto está en inglés o en español. Vamos a ver. UX Pilot funciona mejor que esto, ¿verdad? El que usa Ed. Seguro. También habría que probar la herramienta de Figma. ¿Cómo se llamaba? Está Figma Make, que todavía no la tengo disponible, y después había otra. Algo de Draft, creo que era. Sí, mucho mejor. Hay que tener cuidado con los tokens, pero funciona mejor. Estás hablando de UX Pilot, seguro. A ver. A ver. El First Draft está disponible en Figma Design hace un tiempo, creo. Ahora lo buscamos. A ver, si le pegamos el mismo... Le podemos pegar el mismo prompt a First Draft. Ahora lo probamos. Total, nos queda un rato. Uy. Creo que está mejor. Me gusta más el resultado de la tarjeta. Es decir, el resultado de la tarjeta en español, a partir del prompt en español, está mejor, ¿eh? Es más real. Vale, antes de hacer más pruebas, me vengo aquí. Tenemos esto. Y le digo, otra vez, me cojo el prompt y le digo, diseña un grid con 6 tarjetas como la que has creado, que se adapte a 3 breakpoints de 300... Vale, lo mismo. A ver qué hace. Alguien dijo hace un momento que es más rápido hacerlo en Figma. Creo que es más rápido, sí. Mientras tanto, vamos a lo siguiente. Me voy a Figma. Todavía tengo lo del Discord, lo quito. Digo que estaba en Figma aquí. Si me voy a Stitch Math Figma, veamos. Lo tenía preparado este archivo, pero cojo voy a probar el primer prompt que hice en español. Me vuelvo aquí a Figma, como digo. En Chrome estará el Stitch ahí funcionando. First Draft. Make an image. Yo no lo tengo, ¿eh? Sí, lo tengo. Basic App, Basic Site, ¿no? Sí. Lo veis, ¿no? Pego. Pum. Mientras tanto vuelvo a Chrome. En Chrome no me ha... Esto se ha muerto.
A ver. Oh. Vale, dice que no. Ok. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a pegar lo mismo, pero sin el tema de los breakpoints. Uy, aquí Figma ha hecho algo. Un segundito. Me vuelvo un momento, como digo, a Stitch y le digo, diseña un grid responsive con 6 tarjetas. Con 6 tarjetas. Entiendo que va a coger lo mismo. Ahora me vuelvo a Figma mientras trabaja. Digo, sí. Figma. Estoy procesando lo que estoy viendo. Con razón, nunca probé First Draft. No sé cómo interpretar esto tampoco. Star Trek total, A ver. No me gusta esto. Qué día. Me vuelvo otra vez a Figma Sites. A Stitch, perdón. No me gusta no me gusta nada el resultado, pero nada. Bueno, estamos probando. A ver qué me da. Ya sé qué otra prueba le voy a pedir, si lo hace mal esto. A ver. No ha hecho, solamente lo ha hecho, dice, Fernando dice, más miro Stitch y concuerdo lo que dice Tomás sobre el MVP de IA. A ver, otra vez, le he dicho, diseña un grid responsive con 6 tarjetas, pero no las tarjetas. Sí, si yo le digo con 6 tarjetas dentro del mismo hilo, entiendo que me debería respetar la tarjeta del evento. A ver, voy a hacerlo así. Diseña otro grid responsive con 6 tarjetas como la que hiciste hace un momento para el evento de UX. A ver. Le pone un buscador, le pone un header. Me da la sensación que esta herramienta funciona bien cuando le digo, genera una landing page para una tienda de relojes. Vamos a intentar describirle lo que teníamos para del Bamboo Pulse después de esto. Porque seguramente eso lo hará a partir de un template básico que tiene, seguro. Espero que no sea un template como el de First Draft. Tomás dice, exacto, funciona mejor, entre comillas, cuando le das un prompt de un template entero, pero tampoco es que funciona tan bien. Ahora voy a probarlo. A lo mejor puede servir esto para wireframes, ¿no? A partir de un wireframe de bajo nivel, por ejemplo. Eso sí lo hará bien. Pero hay otras tantas herramientas para hacer eso ahora mismo que no sé si me termina de... Bueno, por ahora no me convence nada esto. Vamos a ver. A ver, amigos. Bueno, creo que me va a servir para hacer la prueba. ¿Es un grid de 6 tarjetas? Sí. ¿Son las del evento X? No. Pero, ¿por qué no me lo deja copiar aquí tampoco? Estábamos usando... Esto lo hicimos a partir
no me deja copiarlo. Ni siquiera el modo estándar. Yo creo... A ver, olvidémonos, estoy en el Standard Mode. Vamos a decirle, genera una landing page para vender un reloj inteligente llamado Bamboo Pulse con pantalla OLED y cuerpo construido en madera de bambú. Muestra. Me voy a poner así. Imagen principal. Galería de imágenes. Voy a ponerle antes nombre del ficha con nombre del reloj, descripción, medidas, colores disponible, precio, botón para comprar, imagen principal, galería de imágenes. Vamos a ver qué hace. Bloque con opinión, con reviews de otros compradores. Veamos qué hace. A ver si esto me lo puedo copiar y llevar a Figma o a Figma Sites. No estás en el Standard Mode. ¿No estaba en el Standard Mode? Es que no adjunté imágenes en la última prueba, creo, Tomás. Bueno, mejor me equivoqué, la verdad. No sé. Dices, funciona mal hasta el select. No tiene un estado select el ítem. Experimenta el mode. Voy a hacer lo siguiente. Esto mismo también lo voy a poner. Voy a probar el first draft. Esto lo vamos a dejar aquí como una otra vez first draft. Basic site. Lo mismo. Aparecía el icono para adjuntar imágenes. Por eso, vale, estaba usándolo mal yo, ¿no? Voy otra vez a Chrome, a ver si me devuelve lo que le pedí. Figma con su first draft está trabajando ahora mismo. A ver quién termina antes. Yo lo estoy viendo, vosotros no. Mirad Figma. Como no terminó Chrome, me voy a Figma y tenemos esto. Bueno, ha generado el Bamboo Pulse solo, pero esto es una cosa muy rara. Bueno, estoy trabajando, estoy viendo demasiado. La nuestra estaba mejor, ¿eh? Ah, bueno, aquí hay... Bueno, aquí tira de auto layouts. Bueno, esto podría valer un poquito más. Me voy otra vez a... A ver, aquí hizo algo que no me gusta, pero parece un template de Envato, pero está es un poco más decente, ¿no? Me parece.
Ahora, ¿qué pasa si aquí no me debería, me debería dejar copiar, ¿no? Y aquí no tenía, aquí estaba usando el Gemini 2.5 Flash. Pero si estaba trabajando en el Standard Mode. No, lo mío también. A ver, vale. Tranquilidad, tranquilidad, Juan. Ok, ya te entendí, Tomás. Me voy otra vez al Standard Mode. Ok, lo pego otra vez, genero. A ver si puedo hacer la prueba. Me vuelvo a Figma. Me vuelvo a Figma y esto es feo como pegarle a una madre. ¿Podré usar esto en YouTube? ¿Estas palabras en YouTube? Era una broma, ¿eh? Las fotos estaban mejores las de FreePic.ai, ¿eh? Este botón está hecho... Esto es horrible. Pero bueno. Teo, no aparece ningún Miguel Tía aquí, ¿no? No, Sara, Teo y Aria. Vamos otra vez a Chrome. Vamos otra vez a Chrome. Vale, aquí hizo algo que... ahora sí me voy a copiar. A ver. Copio. Me voy a Figma, StitchMap Figma. Me voy a aquí. Esto a la basura. Pego lo que me dio. A ver. Eso es feo, no me gusta, pero por lo menos se le ve, tiene un cierto orden, ¿no? Esto se puede lanzar a un prototipo y no va a tener efectos ni nada, no. Esto será solamente la estructura, ¿verdad? Correcto. Si lo cierro y esto lo pruebo, a ver, ¿cómo está construido? ¿Es un auto layout? Dios. Como que tiene... Es un poco muñeca rusa. Aquí me parece que abusa un poco de... Es un poco raro, a ver. Pero bueno, visualmente... Es raro que las reviews las hace responsive, vamos a decir, pero la galería no. A ver, entiendo que esta galería será un auto layout, pero a lo mejor podría ser simplemente el auto layout de la galería y que las tarjetas, a ver, tiene un... Yo podría ahora aquí meterle un... Freeform. Aquí el UI 3 ha cambiado y yo no debería tener aquí el wrap. Grid. Yo creo que en el Figma de la otra cuenta que tengo, que sabéis para qué la uso, el wrap se activa cuando está en horizontal. Joder. ¿Sí? Sí. Pero a ver, si le digo... Esto no me gusta, claro. Le pongo el Ribbon Max, ¿no? A ver.
esto está raro, ¿eh? Nada, no funciona como quiero, no pasa nada. Vamos a lo siguiente. Pego otra vez el código. ¿Qué pasa si yo... No, perdón. Me voy a Figma Sites. ¿Qué pasa si yo cojo esto? Lo pego. Nuestro primary ahora mismo es el desktop. Esto es una cosa muy rara. Mis experimentos hoy no están muy bien, ¿eh? A ver, un momento. No sé si esto lo hizo bien o lo... Yo esto lo veo aquí. Ahora, fijaros esto. Estoy manipulando lo que pegué en el primary, pero antes, aquí lo pega mal. Sí, lo pega y tal, y lo deja así. Pero cuando manipulo, lo adapta. Aquí lo adaptó, aquí también, pero se ve como se ve. A ver si corrijo esto, y si esto lo hago así, esto debe tener unos paddings un poco raros, ¿no? A ver, si cojo esto, el padding aquí no tiene, esto seguramente, no, tampoco, esto tampoco, uf. A ver, esto sí, si le pongo por ejemplo 16, estoy haciendo como malabares, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente aquí también. Ok. Los dos elementos del interior, ¿cómo funcionan? No, amigos, no lo quiero así, no lo quiero así. Estoy corrigiendo la mano y no me gusta nada esto. Remove max and width. Remove min. Vale, bueno. Digo bueno, pero... A ver, y esto si empiezo a... No entiendo por qué... A ver, si yo cojo primary y deshago el... Ungroup. Ahora tenemos simplemente... A ver... Lo que quiero es que por lo menos se vea bien una. Y no se ve bien nada. Recargo. No hay scroll ni vertical ni nada. No me... Dice Tomás, el wrap... Fíjate que tiene un div dentro. A ese tendrías que darle un wrap. No sé si... creo que te perdí el hilo, Tomás. Estará renderizando todos los divs. Ni fin... Es que es rarísimo lo que está haciendo, ¿no? A ver, si yo... Ahora, en el primary tenemos el contenido principal. A ver, les hago otro más. No se ha roto nada. Aquí tenemos los tres con lo que es el header, el bloque, y esto sería las reviews, digo yo. Uf. Esto tiene un fill. Vamos a hacer lo siguiente. Quitemos el header, no pasa nada. Quitemos lo que es el... A ver,
Vamos a hacer, lo quitamos. No, joder. Quiero quitar esto. Ok, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. Deshacemos esto. Me he cargado el header, ¿no? Sí. El header no lo tengo. No puedo usar nada. Ungroup, otra vez. Aquí tengo otro. Frametitis, ¿no? Frametitis total. Vamos a ir elemento por elemento. Pero esto tampoco. Esto es más fácil hacerlo a mano nosotros. Ya está. Prueba, ¿no? Esta es una prueba completamente fallida. Esto debe tener un fill, pero tiene como un max. Esto también tiene un max. Un min. Para un min. A ver. Los elementos quedan en su interior. Ah, esto no me gusta nada.